Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos da mucho gusto saludarlos desde la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana en su modalidad virtual. Sean todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Desigualdades, Mujer y Sociedad. Saludamos también a la comunidad del Colegio Nacional, quien es la casa editora de esta publicación. Las coordinadoras de esta importante obra en un día tan importante como es el Internacional de la Mujer son Concepción Company, Linda Rosa Manzanilla Naim y María Elena Medina Mora. Voy a pasar el micrófono a la doctora Concepción Company, quien va a hacernos favor de presentar, hacer una síntesis de la obra y seguir con las siguientes presentadoras de este evento. La doctora Concepción Company es lingüista, es especialista en sintaxis histórica, filología y teoría del cambio gramatical. Es autora de 8 libros y editora de 29. Además, ha escrito más de 100 artículos y capítulos de libros. Entre sus obras destaca la sintaxis histórica de la lengua española, de la que es coautora y directora. Recibió el Premio Universidad Nacional en el 2012 y el Premio Nacional de Artes y Literatura en el 2019. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Ingresó al Colegio Nacional el 23 de febrero del 2017, además de que en el 2018 fue galardonada con la Medalla al Mérito de la Universidad Veracruzana. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Le dejamos la palabra y el micrófono a la doctora Concepción Company. Muchísimas gracias a quienes hemos hecho los libros y en este caso también como miembro del Colegio Nacional y en nombre de las co-coordinadoras de este libro, Linda Rosa Manzanilla Naim y María Elena Medina Mora. Solo nos queda dar las gracias porque es el momento más grato de un largo proceso que es casi un parto académico como cualquier libro. Este libro voy a situar un poco en qué contexto surge y cuál es el resultado de ese contexto que tenemos ahora, que es el libro Desigualdades, Mujer y Sociedad. En 2018 nos pareció a las 3 coordinadoras y las 3 miembros del Colegio Nacional que era importante preguntarnos cómo al final de la década del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, se estaban dando los problemas de desigualdad, si se había mejorado en algo, si seguíamos con problemas gigantes respecto de los finales, las 2 últimas décadas finales del siglo pasado, el siglo XX. Para ello convocamos unas jornadas que se llamaron Mujer y Sociedad y a lo largo de 4 meses, por una mesa cada semana, una mesa interdisciplinaria, oímos, dialogamos, discutimos problemas que nos parecieron nodales en ese momento, como eran mujer y trabajo, entendido tanto como brecha salarial. En aquellas mesas debo decir que había hombres, especialistas, hombres y mujeres, en ambos casos, en ambos géneros, pero el resultado final es que solo fueron mujeres quienes entregaron su texto final. Pero la discusión fue desde ambos géneros, las mesas. Mujer y trabajo, les digo, entendido como brecha salarial, que sigue siendo gigante, se ha estrechado un poco, pero sigue siendo gigante. El problema de cuidados, porque es un tipo de trabajo no remunerado donde las mujeres tradicionalmente nos hemos involucrado y por siglos nos hemos involucrado en este problema del cuidado, y de hecho un capítulo habla de la necesidad de establecer un sistema nacional de cuidados, porque a cuento de que se nos ha dicho, se nos ha impuesto que somos las cuidadoras del mundo.
bastante con ser los restaurantes de los hijos, porque lo somos, es un hecho biológico, con parirlos. ¿Por qué tenemos que cuidar nosotras y no ellos a los padres ancianos, a los hermanos discapacitados? De hecho, se celebra el Día de la Enfermera, que ya el mero título me parece discriminatorio y porque excluye a muchos cuidadores hombres y además se nos asigna un estereotipo con este Día de la Enfermera. Otro problema de trabajo que está tocado en el libro es por qué las mujeres con preparación de oficio, con profesiones universitarias o profesiones de especialización, cualesquiera que sean esas profesiones, no nos insertamos laboralmente. México es el peor país de Latinoamérica en la inserción laboral de mujeres preparadas. Esa cifra asusta. No sabemos si es que nos hemos creído que somos mucho más felices cuidando hijos o alguien desde el patriarcado, desde las voces masculinas, por décadas, por siglos, se nos ha dicho que esa es nuestra labor principal. Eso también está tocado en el libro, es un problema de trabajo, porque la ausencia de esa fuerza laboral merma la capacidad de un ingreso de Producto Interno Bruto mejor para el país. Este eje está prologado por Linda Manzanilla. El segundo eje, que es mujer y salud, toca problemas nodales, entre ellos violencia en pareja, violencia asociada, por ejemplo, a adicciones, que esto es de lo que nos va a hablar fundamentalmente una de las coautoras, a quien agradezco el haber aceptado esta presentación. Violencia también en cómo se discrimina por el fenotipo, si se es bajita, si se es gordita, y lo digo, fíjense que lo estoy diciendo en diminutivo, ya en sí mismo el hecho de usar un diminutivo es un atenuante discriminador para no resultar políticamente incorrecta. Yo no me atrevo a decir si se es morena, si se es gorda, si se es baja. Si todo eso se conjunta, las mujeres tienen peor acceso al trabajo. Los hombres no cuentan si son calvos, tienen sobrepeso, independientemente de que haya calvos sexys, que no lo dudo. Eso no importa, el fenotipo no incide en el acceso a los hombres, pero hay algunos capítulos de ese libro que muestran cómo el fenotipo sí incide en el acceso, el peor acceso y el peor salario en mujeres. Si a esto se conjunta el ser indígena y tener entonación de una lengua materna que no es el español, eso parece una bomba molotov, porque las mujeres indígenas son las más rezagadas en la aceptación y la inserción social, el acceso a la salud, etc. No digamos ya cuando hay salud, un problema de discapacidad neurológica, como puede ser un síndrome de Down o un Asperger, síndrome de Asperger. Entonces esas mujeres prácticamente tienen cerradas las puertas laborales, mientras que los hombres con esas mismas patologías tienen inserción laboral limitada, pero la tienen. Y al final, este eje que es importante, si ahora lo miráramos, si ahora volviéramos a hacer unas jornadas, eso que quería yo decirlo, si volviéramos a hacer unas jornadas sobre mujer y sociedad y desigualdad, tendríamos que incluir un problema que es aterrador, que es que se ha incrementado en el último año y medio, en los últimos 2 años, entre la pandemia y otros factores de violencia, se ha incrementado en 135% el feminicidio. Eso da susto y vamos a tener que celebrar el Día de las Muertas y no solo de los muertos. Es una cosa de dar horror. No está tratado ese problema de feminicidio en este libro porque en el año 2018 eran cifras todavía escasas. Se ha incrementado en el 2019 y 20 a unos niveles que yo creo que da para unas jornadas. La violencia contra la mujer, la desaparición contra la mujer, la invisibilización física
el secuestro, el robo y el asesinato de mujeres da para unas jornadas que seguramente algún día haremos en el Colegio Nacional. Y finalmente hay un tercer eje que articula el libro, que es Mujer, Educación y Cultura, que está a mi cargo en el prólogo y en el orden del libro. Es en la zona en que el rezago es menor, pero tiene dos problemas que están asociados a salud y a trabajo. Uno es que alguno de los capítulos muestra que se está incrementando el embarazo adolescente y está bajando la edad de las mujeres, de las jóvenes adolescentes que tienen embarazos no deseados. Y esto está asociado a salud, porque es un problema de educación en salud. Educación en salud que no ha impartido ninguno de nuestros gobiernos, por lo menos desde que yo estoy en México, 45 años. Nunca ha habido una verdadera educación en salud. Ya nos hemos olvidado de programas de políticas públicas. Cuando yo llegué a México, hace 45 años, en el año 75, va a ser 76 dentro de unos meses, donde se oía en la televisión en horas puntas de gran audiencia, la familia pequeña vive mejor o vámonos haciendo menos. Muchos de ustedes jóvenes no lo recordarán, pero gente de mi edad recordará unas frases hechas muy bien armadas de publicidad de política pública en salud. Eso se ha perdido. Hemos mejorado en el éxito terminal de llegar al final de la universidad, o de llegar al final de una especialización, pero lo cierto es que quedamos excluidas, sea por voluntad propia, porque no concluimos las titulaciones, o sea porque tenemos rezagos muy importantes porque nuestras parejas, sobre todo cuando son disciplinariamente homólogos, similares, no le entran al cuidado. Y eso hay que poner el dedo en la llaga. Hay un problema tremendo de desigualdad en el mundo académico, en las cargas de hombres y mujeres. En fin, estos tres ejes, mujer y trabajo, mujer y salud, mujer, educación y cultura, son los que articulan el libro. Voy a comentar, porque me lo han preguntado muchas veces, cómo es que usted, siendo lingüista, no hay un capítulo o unos capítulos sobre el lenguaje incluyente, que es uno de los temas que generan más sensibilidad en el asunto de equidad. Yo misma les dije a mis colegas del Colegio Nacional que no hiciéramos estos capítulos porque íbamos a quemar pólvora en infiernillos, porque todo el mundo se va con la finta del lenguaje incluyente como un problema de mucha visibilidad, que le da visibilidad en el código lingüístico a las mujeres, pero no soluciona los problemas de fondo, que son los que sí están tratados en este libro. De hecho, convocamos a grandes especialistas y les pedimos que dieran números duros de cómo estaba la situación de su problema, que dieran estadísticas si las tenían, y muchos especialistas las tuvieron, y empieza el libro casi siempre, los capítulos respectivos, con datos muy duros que muestran que hay problemas de fondo y que el lenguaje incluyente pues realmente no es un problema de fondo. En estas presentaciones, cuando se es coordinadora, editora, solo me queda dar las gracias en nombre de Linda y de María Elena y en nombre del Colegio Nacional, primero a la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana en su modalidad virtual, por acogernos una vez más. Siempre nos acogen con nuestros trabajos, con nuestras inquietudes intelectuales y laborales. Muchísimas gracias a la Universidad Veracruzana. Sin duda, muchísimas gracias al equipo de publicaciones del Colegio Nacional, encabezado por Alejandro Cruz Atienza, que hicieron un trabajo espléndido, que nos presentaron ya a las coordinadoras planas, pruebas muy finas que permitieron ajustar detalles y dialogar puntos finales con las autoras. Y finalmente, quiero dar las gracias a las autoras, ponentes,
de aquellas mesas, ahora autoras, coautoras del libro, porque yo creo que el resultado es espléndido, es un panorama importante de los grandes problemas que aquejaban en el 2018 la inequidad de género. Desgraciadamente no ha mejorado, ha empeorado desde el 18 para acá. Vamos a ver qué ocurre tras la pandemia y tras que pasen unos años de este gobierno. Y no quiero concluir sin decir algo que me parece importante. Y es que este 8 de marzo, esta fecha simbólica, 8 de marzo, se ha resignificado, se ha resemantizado y se ha convertido de una festividad, de una fecha en que se nos felicitaba desde la masculinidad, desde los hombres. Yo de broma le decía a mis amigos y colegas hombres, no, yo no quiero que me felicites cuando el día 8 de marzo me felicitaban, porque tú tienes 364 días para ti y por eso nadie te celebra y tú me pones en un pedestal un día con florecitas y chocolates y después me ignoras, me excluyes, me invisibilizas. Entonces, no quiero que me excluyas por ser mujer, pero tampoco quiero que me incluyas por el hecho de serlo, porque incluirme es un hecho biológico, pero excluirme por ser mujer es un hecho social, cultural, profundísimo, de política pública, de ciudadanía. Entonces creo que esta resemantización del 8 de marzo se la debemos a uno de los movimientos más importantes que se están dando en los últimos 10, 15 años, que es el movimiento feminista que una y otra vez alza la voz, alzamos la voz para decir queremos ser incluidas, no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser iguales. Y con esto quisiera, con esta reflexión de cómo se ha resignificado el día 8 de marzo, que me parece importantísima, la marcha del año pasado que yo estuve me pareció fantástica, hay que decirlo, alzar la voz. Con esto concluyo y le voy a dar la voz en este momento a la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, que nos acompaña desde la Universidad Veracruzana. Ella es doctora en Ciencia Política por la Autónoma de Madrid, por la Universidad Autónoma de Madrid, más tiene una maestría en Desarrollo Urbano por el Colegio de México. Ha sido vicerrectora de la Universidad Veracruzana para el área de Córdoba-Orizaba, ha tocado problemas de demografía y un tema importante que articula su extensa trayectoria curricular es la participación política femenina, participación política de la mujer. Actualmente, y creo que en ese rol la estamos invitando, además de esa larga trayectoria de activismo femenino, como directora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Muy bienvenida, Beatriz, y muchísimas gracias. Muy bienvenida a tu casa, pues, porque es tu casa finalmente quien nos acoge hoy en el Colegio Nacional. Muchísimas gracias. Adelante, Beatriz. Al contrario, Concepción, muchas gracias. Y te decía antes de que iniciáramos la transmisión que es un verdadero honor compartir esta mesa contigo y espero que con Guillermina en algunos momentos en cuanto pueda conectarse y acompañarlo. Agradezco la invitación en la persona de Germán Martínez como coordinador de la FILU Virtual a la presentación de este libro. Lo decía Concepción, sobre todo en una fecha que efectivamente se ha resignificado. Nos tocaba recibir, bueno, todavía la fecha, hubo quienes enviaron felicitaciones muy cariñosas, muy afectuosas, pero coincido, es una fecha que marca un cambio que tenemos que dar, que es necesario seguir alzando la voz. El año pasado también salí a marchar, este año un poco por condiciones de pandemia, ¿no? Pero que tenemos que seguir exigiendo. Yo creo que esto que fue resultado efectivamente, como ya lo comentó
Concepción, de las jornadas celebradas en 2018, pues les invitamos y ojalá, Concepción, que realmente se haga otro trabajo y probablemente una mesa, porque posgénero, post pandemia, va a haber una combinación importante de estos análisis que necesitamos reflexionar, que evidentemente de 2018 a la fecha, en lugar de haber avanzado, hay muchos indicadores que van a la baja y es preocupante. Me voy a permitir dar lectura a un documento que preparé con motivo de esta presentación y que trata de rescatar los aspectos más importantes, insisto, de una publicación que nos arroja luces sobre muchos de estos temas. Debo decir que llama la atención que lleva el sello editorial de una institución que en voz de una de las autoras, de Sabina Berman, lo califica como un colegio misógino. Y creo que esto se explica en parte porque quienes lo coordinan pertenecen a esa escasa minoría, 5 de 36 que lo integran. Como ya lo dijo Concepción, está organizado en 3 ejes, no los repetiré, pero lo que sí quiero decir es que las 13 plumas aquí reunidas, las 13 voces que nos conducen a ritmos y compases distintos, por diversos enfoques que analizan acuciosamente y desde sus distintas formaciones disciplinares, desde sus conocimientos y experiencias, a las desigualdades, la discriminación y la violencia en México. Hacen referencia a algunas cifras y datos de la situación en otros países, pero el interés se centra en lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en los últimos 10 años. Nos hablan de esa otredad, la que es excluida, ignorada, minimizada, invisible, la que no tiene voz, la que es agredida, maltratada y violentada, que muere, sí, la que muere todos los días, uno tras otro, sin respiro, sin tregua. Esa otra que trabaja triples o cuádruples jornadas que no le son reconocidas igual que a los otros. Esa otra que se ha incorporado de manera masiva y sorprendente al mercado, pero sin lograr los mismos reconocimientos ni salarios que los otros. Esa otra que ha incrementado la feminización de la matrícula en nuestro país, pero que por múltiples factores abandona, deserta o termina, pero tampoco alcanza los puestos ni los salarios del otro. Esa otra que a pesar de haberse roto el alma para salir al espacio público, se le quiere seguir confinando a los rincones de la vida privada, para que atienda las tareas familiares y de cuidado, y así el otro pueda seguir en la vida pública. Los diferentes textos contenidos en este libro buscan identificar, ya lo comentaba Concepción, las causas y tamaño de las brechas de género, analizando la participación económica, política, familiar, doméstica y salarial de las mujeres. Nos plantean, insisto, desde distintas voces, pero insisten en las dificultades para lograr la representación paritaria en distintos ámbitos y espacios, en la política, la economía, las artes, la ciencia, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, las universidades y demás estructuras sociales, concluyendo que la segregación vertical que se observa en todos los sectores es un claro indicador de las asimetrías prevalecientes. Documentan desde distintas visiones la inaplazable necesidad de atender las disparidades y las brechas de género existentes en el país. Si las mujeres seguimos asumiendo de manera individual, privada y gratuita las labores de tarea y cuidado, continuamos sin tener control sobre nuestra sexualidad y salud reproductiva. Así, difícilmente podrán cerrarse estas brechas ni acabarse las desigualdades. Otro tema que abordan con minuciosos análisis es el de la violencia, ya lo decía también Concepción, señalando que resulta impostergable incluir como prioritarias a las poblaciones infantiles y adolescentes, así como a las mujeres de la tercera edad, todavía más invisibilizadas.
violencia que entraña siempre doblegar la voluntad del otro y por tanto sujetarle o destruir su autonomía, porque excluye valores como la igualdad, la libertad, la tolerancia, el respeto a la dignidad del otro. La complejidad que implica analizar su impacto en la salud mental de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas, concluyendo que es urgente visibilizar y desnormalizar la violencia contra las mujeres, modificando estereotipos que mantienen la desigualdad simbólica, además de la estructural, entre hombres y mujeres. Las autoras confirman que a pesar de los cambios producidos durante el siglo XIX, el siglo XX y de forma más acelerada en la segunda década del siglo XXI, estos no han sido suficientes para incorporar con equidad y respeto a la otra mitad de la población, a la educación, a la salud, a la igualdad de oportunidades laborales, a la igualdad salarial, a la igualdad de derechos ciudadanos o a la igualdad política. De ahí que asistimos cotidianamente al encuentro con la enérgica presencia de madres con hijos desaparecidos, madres cuyas hijas han sido violadas, ultrajadas, asesinadas. Las nuevas generaciones de jóvenes que no están dispuestas a seguir guardando silencio. Y presenciamos, como ha ocurrido a lo largo de este día, esos ríos violeta que inundan las calles, clamando justicia, cada vez con mayor frecuencia, cada vez con mayor fuerza, con una presencia más contundente por la radicalidad de sus manifestaciones, asociadas a la radicalidad del enojo y hartazgo por no encontrar espacios en que sea posible la dignidad, el respeto, la autonomía, exigiendo sus derechos y cerrar esas brechas que se agudizan y amplían. En la primera parte, en las reflexiones sobre mujer y trabajo, Silvia Giorguli nos sostiene que se requieren cambios institucionales y culturales para enfrentar esas diferentes expresiones de la prevaleciente desigualdad. Sin embargo, continuamos reproduciendo un esquema patriarcal. Lo que debemos de preguntarnos es por qué. Y por qué a pesar de esos avances, este esquema patriarcal que recae principalmente en las mujeres la responsabilidad de la crianza y del cuidado y limita nuestra incorporación al mercado laboral. Nos habla también de un beneficio que traería para las economías nacionales esta incorporación, el llamado bono demográfico, que para el caso particular de México, CELADE estima que tiene el potencial de contribuir con alrededor del 0,5% al crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2010 y 2040. Teniendo como eje conductor el papel del derecho para cerrar estas brechas de género, Luz Helena Orozco y Villa demuestra que en los últimos 20 años el Estado mexicano ha creado una cantidad de institutos, fiscalías, programas, leyes, tanto a nivel federal como estatal. ¿Para qué? Con la intención de reducir las brechas en el ejercicio de los derechos humanos. Pero su efectividad en la reducción de las asimetrías entre mujeres y hombres es cuestionable y resulta urgente su evaluación. La apuesta por los derechos humanos requiere necesariamente condiciones institucionales como agente transformador, aunado a que lograr la igualdad de género involucra procesos culturales y complejos de largo aliento. Con Gina Sabludowski recorremos las rutas de la participación de las mujeres en los ámbitos laboral, profesional y ejecutivo, centrando su análisis en el avance y limitaciones de la participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico, con especial atención en el ámbito empresarial y ejecutivo. Y concluye que tomando en cuenta los cargos de dirección económica más importantes del sector privado en el país, las mujeres nos encontramos en franca minoría. Y a medida que aumentan los salarios y las jerarquías administrativas, nuestra presencia disminuye. Ese famoso techo de cristal que nos impide llegar a los puestos decisivos en las organizaciones, aunado a los patrones de una cultura corporativa. Esa cultura corporativa que reproduce exponencialmente
las características y expectativas de género, fortaleciendo la organización masculina del poder. Cuando analizan la relación mujer y salud, abordan algunos determinantes sociales que afectan, obstaculizan y limitan su acceso a la misma, y con ello profundizan las desigualdades. Así, Rosario Cárdenas, Guillermina Natera, Luciana Ramos y Patricia Uribe ejemplifican casos de mujeres en zonas indígenas, mujeres con VIH, descorren el velo de la violencia y analizan los múltiples actores y escenarios en los que esta ocurre. Los resultados de sus investigaciones, como afirma María Elena Medina Mora, contribuyen a identificar las enormes contribuciones de las mujeres al desarrollo mediante su trabajo como prestadoras de servicio y promotoras de la salud, en la familia y en la comunidad. Natera Rey comparte el interesante e íntimo itinerario muy sentido y muy profundo en la búsqueda de recursos para recuperar la autonomía e identidad con un grupo de mujeres en la Mixteca hidalguense. Explica, a partir de las narraciones de hombres y mujeres, cómo significan y resignifican su relación y su vínculo con la violencia, y la forma en que ésta surge como dinámica y desenlace de sus conflictos. Desde un enfoque demográfico, los datos analizados por Cárdenas ponen de manifiesto la magnitud y diversidad de la desigualdad en las distintas regiones del país y demuestran el deterioro en sus condiciones y calidad de vida. Los resultados que ofrece son un punto importante de partida para el diseño de políticas públicas que las disminuyan. Luciana Ramos Lira, al analizar este binomio que prevalece de impunidad y violencia, la vuelve mucho más significativa y difícil de erradicar. La violencia social que permea a lo largo y ancho de nuestro país resulta muy difícil de aprender en los marcos y definiciones tradicionales, por la diversidad de situaciones que la configuran, pues incluye violencia asociada con la delincuencia común, así como las nuevas formas de violencia que han surgido, como el reclutamiento forzado, las desapariciones, las masacres, los desplazamientos forzados, la trata de personas, entre otras, que lastiman, fragmentan y rompen el ya frágil tejido social. Es preocupante sin duda el incremento de la violencia, tanto la violencia familiar como la violencia social, que se incrementa a partir de las actividades del crimen organizado, con un clima de permisividad social ante la violencia contra las mujeres y su expresión última, el feminicidio, que alcanza cifras impresionantes y en el estado de Veracruz, lamentablemente, ocupamos uno de los primeros lugares. Este feminicidio que prevalece, y entonces esa violencia es ejercida no solo por los hombres, sino también de forma institucional, convirtiéndose en una violencia de Estado. Por último, Concepción Company nos introduce al tema de la exclusión de la mujer en los ámbitos científicos, culturales y educativos, así como su progresiva inserción a lo largo de los últimos 2 siglos, y nos invita a reflexionar sobre una gran paradoja, y cito: la educación es la mejor herramienta estructural para lograr la igualdad, pero las instituciones culturales suelen ser espacios patriarcales que, por tradición, se han pensado en masculino, y hasta hace poco, muy poco, han excluido a las mujeres. Termina la cita. A través de la pluma de Silvia Torres, Julia Carabias, Sabina Berman, Patricia Galeana y Sara Sejovic, confirmamos la persistencia de esas desigualdades en la ciencia y la cultura. Torres y Carabias nos hablan de las ciencias duras, en un interesante análisis comparativo con las ciencias sociales y las humanidades, demostrando estadísticamente la aún escasa presencia de las mujeres en las diversas academias científicas, en el cine, en las artes. Torres Castilleja afirma que en todos los casos sigue siendo lenta y que cuanto mayor es el nivel de reconocimiento, salario y liderazgo, mucho menor es el número de mujeres que encontramos. No se ha logrado una transformación de la organización social aún basada en la discriminación.
y el paso de las mujeres de la esfera privada a la pública sigue marcada por el peso de las relaciones del poder patriarcal. Carabias, en particular, refiere la importancia de formar, impulsar y empoderar a las nuevas generaciones de jóvenes mujeres científicas. Esto va ligado a lo que se ha estado promoviendo desde Naciones Unidas y los Objetivos del Desarrollo Sustentable, es decir, de qué manera podemos fomentar esta presencia de las mujeres. Ella afirma que la presencia sigue siendo escasa y formar a las jóvenes científicas contribuiría a que se terminen estas desigualdades y que ellas tengan una mayor presencia en la ciencia y la cultura. Patricia Galeana, en un interesantísimo recorrido por la historia de la educación en México, destaca la importante presencia de algunas mujeres pioneras, quienes desde el siglo XIX fueron las primeras, como suele ocurrir. Las primeras revolucionarias, las primeras maestras, las primeras secretarias, las primeras universitarias y luchadoras sociales. Pero prevalecen factores sociales, culturales, ideológicos y estructurales que limitan el avance. Y hoy, 2021, de 41 instituciones de educación superior públicas en el país, solo 3 tienen al frente a una mujer. El Colegio de México, nuestra universidad, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Querétaro. En materia política, también se logró la equidad de género. El poder legislativo, gracias al sistema de cuotas, tiene esta paridad. Sin embargo, las principales comisiones legislativas están en manos de hombres. ¿Resultado de qué? De una cultura patriarcal cuyos atavismos y subsistema persisten hasta la fecha. Y leer este libro ha sido, yo le decía a Concepción, el redescubrir algunos de los trabajos que ya en otros momentos con varias de las autoras habíamos recibido, pero que al trabajarlos conjuntamente y que felicitamos este esfuerzo, Concepción, de las compiladoras, de las coordinadoras, porque nos permiten mirar con otros ojos lo que todavía nos falta. Por ello, celebro y aplaudo la aparición de este libro, porque cada texto hace aportaciones significativas en un concierto de voces que suman, con sus distintas miradas, a la reflexión en torno a estas desigualdades que persisten, que permanecen, que se instalan en un sistema patriarcal anquilosado. Y al mismo tiempo fortalecen la exigencia de erradicar la inequidad, la discriminación, la violencia, aportando propuestas interesantes, innovadoras unas o reiteradas otras, pero que en conjunto hacen un llamado urgente a la reivindicación de nuestros derechos, que son derechos humanos universales, y a la demanda apremiante e impostergable de visibilizarlas. A lo largo de los años, de muy distintas formas, las mujeres hemos luchado desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios por la equidad. Y a pesar de esa explosión normativa a la que hacíamos referencia, reflejada en infinidad de leyes y reglamentos, aún con mayor escolaridad e ingreso al mercado laboral, la situación poco ha cambiado. La diversidad de enfoques contenidos en este texto revelan también la indignación, el hartazgo que tenemos ante una lucha de años, que ha logrado avances y reconocimientos considerables, sí, pero que debiera haber provocado cambios que aún seguimos esperando. Las reflexiones, los datos, los argumentos por demás contundentes que nos ofrece este libro aportan sin duda al debate actual y permanente sobre la urgente necesidad de erradicar las desigualdades. Pero sobre todo, el identificar cómo estos avances han permitido y de alguna manera paradójica permiten que esto prevalezca. Es necesario erradicar estas desigualdades, responder con acciones afirmativas, con decisiones de política pública que contribuyan al logro de la igualdad sustantiva. Y en palabras de Sabina Berman, cito, hagámoslo pronto, porque las mujeres queremos la paridad ahora, porque las mujeres hemos esperado un siglo en vano,
porque no queremos esperar otro siglo, porque esto es lo único seguro, que no esperaremos otro siglo. Cierro la cita. Les invito a leerlo. Enhorabuena a las autoras, a las coordinadoras, y gracias por seguir poniendo sobre la mesa un tema que hemos estudiado, que hemos analizado, que ha sido discutido y debatido en muchos foros, en muchas mesas, que ahora, como lo decía, las generaciones jóvenes no están dispuestas a seguir soportando, a seguir tolerando y a mantener esa voz que se reprime. Tenemos que trabajar por ello. Así es que invito a esta lectura y agradezco de verdad Concepción y a las otras dos coautoras este libro. Muchísimas gracias y buenas noches. Si me Muchísimas gracias. permiten un Claro que segundo, sí. doctora, por favor. Compañía, muchas Adelante. gracias, doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte. Estamos tratando de conectarnos ya por audio con la doctora Natera Rey para que exponga o nos dé su presentación de este libro. En unos minutos más, me están por avisarme, ya está lista la conexión. Ahora sí, le cedo el micrófono a usted, doctora Company, para que la presente. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto. Muchísimas gracias, Beatriz, por este recorrido tan cabal y tan puntual del libro y por el diálogo con cada uno de los temas y el trasfondo trágico, hay que decirlo, que está atrás de cada uno de los capítulos, que es una absoluta inequidad, y me parece bien que hayas elegido estas palabras de Sabina Berman, de uno de los capítulos del libro, para cerrar. Te agradezco muchísimo tu presentación y el recorrido tan acertado, profundo, reflexivo para cada capítulo. Y bien, para concluir, voy a darle la palabra a una de las coautoras, Guillermina Natera Rey. Ella es psicóloga, es miembro del SNI nivel 3, que es el Sistema Nacional de Investigadores, el máximo nivel que otorga este sistema de investigación del CONACYT. Es una de las grandes especialistas en adicciones, salud mental y vida, y sobre todo vida en pareja. Esta combinación de estos tres aspectos que puede llegar a ser un cóctel molotov cuando se combinan drogas, alcoholismo en pareja, el cómo la mujer pasa a ser una víctima total de violencia, es ella una de las grandes especialistas. Su trayectoria como especialista en feminismos y salud mental le ha merecido reconocimientos importantes de la OMS y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es también profesora de la Facultad de Psicología, es investigadora de biomédicas en el Instituto de Psiquiatría, Nacional de Psiquiatría, y en este momento ella es directora de investigaciones psicosociales y epidemiológicas del Instituto de Psiquiatría llamado, como ustedes saben, Ramón de la Fuente Muñiz. Bienvenida, Guillermina, a esta presentación y te agradezco como autora del libro tu interesante capítulo y te agradezco ahora que hayas aceptado la presentación, yo diría en nombre del conjunto de voces. Tú representas a ese conjunto y, por supuesto, tu voz propia en el tema del que eres gran especialista. Adelante, Guillermina, muy bienvenida y un gusto, como siempre, abrazarte. La imagen y hablar simultáneamente, pero creo que gracias a todos los elementos tecnológicos que manejan en la Universidad Veracruzana, pues puedo hablar a través del celular. Espero que me escuchen. Primeramente quiero agradecer muchísimo al Colegio Nacional, a la doctora Concepción Company y muy en especial al director al maestro Germán Martínez, que es el director de la Feria Internacional del Libro Universitario, y agradezco muchísimo su invitación. También aprovecho para felicitar a la doctora Company por su emeritazgo de esta universidad
Y bueno, yo lo que les quiero platicar y comentar lo más pronto posible, porque creo que tenemos poco tiempo, es la experiencia que yo he tenido con mujeres en población indígena en relación al consumo del alcohol. Esa es una parte de mis expertices, de lo que quiero compartir con ustedes en este día, que es un día muy, muy especial y que cada año, los últimos 2 o 3 años, creo que ha retomado una fortaleza impresionante, al igual que Concepción. Yo estuve el año pasado en la marcha. Hoy circunstancias de sanidad pues no nos permiten a muchos asistir a esa marcha. Bueno, ¿qué quiero comunicarles? Quiero comunicarles cómo podemos llevar a cabo en una sociedad patriarcal, altamente patriarcal, una recuperación de la identidad de la mujer. La siguiente, si quieren, nos pasamos hasta el objetivo. Entonces, yo me fui a esta comunidad indígena en la zona Ñañú, en el estado de Hidalgo, a conocer cuál la problemática que estaba relacionada, porque era es un grupo de personas o un grupo de comunidades donde la cirrosis hepática es altamente, de los más altos índices de cirrosis hepática a nivel nacional. Entonces quisimos ver cuál es la problemática, pero también conocer todas las partes cualitativas de la comunidad, qué pasa, cómo lo viven las mujeres en este caso. Y entonces la siguiente, entonces nos metimos a esta comunidad a estudiar. Son pequeñas comunidades de 800, 400, 700 personas. Y bueno, cuando entramos a la comunidad, pues tuvimos muchos retos, desde enfrentarnos a esta organización patriarcal, porque había todo un control de la información, el chisme, que es una forma de control social para las mujeres, aspectos ligados al consumo del alcohol propiamente dichos, es decir, tenemos que saber semánticamente qué significa para ellos, que si yo le digo su marido toma, pues me decían, pues no, tomar no, él solamente bebe diario, porque para la comunidad tomar quiere decir emborracharse diario. Entonces tenemos que conocer estos conceptos semánticos muy importantes. También la pobreza es una limitación, porque cualquier persona que vaya a ir a investigar sobre temas de salud temen que les vayan a quitar los beneficios que tienen. O sea, si en este momento tenían ellos el programa de Progresa, entonces ellos temen de que si confiesan que su marido consume alcohol, les quiten el programa de Progresa, y entonces también empiezan a tener dificultades para la comunicación. Y bueno, en el fondo tienen una gran necesidad de apoyo, y en esas necesidades de apoyo lo que nosotros vimos, la principal problemática, pues era justamente que era la violencia que vivían, tanto física, verbal, y la negligencia cuando la pareja está alcoholizada. Ya de por sí el alcoholismo es por sí mismo un problema sanitario muy importante, tanto para el sujeto que la vive como para la familia, pues todas las demás consecuencias sociales repercuten en la familia. Entonces, de esta manera vimos este dolor de las propias mujeres, y dijimos, bueno, pero no nada más vamos a ir a recuperar ese dolor y sufrimiento de las mujeres, tenemos que hacer algo por ellas. Esta parte que yo les platico está parte en el capítulo del libro, en donde está mucho más a detalle. Entonces hicimos un programa que ya habíamos probado en México, lo adaptamos a zonas indígenas con su propio lenguaje, con su propio vocabulario, con sus propias formas de ver la vida. Entonces empezamos a hacer dibujos, y a través de dibujos empezamos nosotros a preguntarles cómo enfrentan esta situación. Entonces vino la intervención, la lámina 6, no sé si la tienen ahí a la vista. Esta intervención, que como les decía ya había sido probada en varios países, y en México, en la Ciudad de México la habíamos probado, la adaptamos al lenguaje y todo, hubo una adaptación cultural a la vivencia y a la forma de pensar de las mujeres que estaban allí, entonces, que vivían en esas comunidades. Entonces acudimos al centro de salud para decir, porque nosotros capacitamos a gente que estaba allí atendiendo al centro de salud, o que eran personas que trabajaban en la comunidad, las capacitamos en todo el programa, siguiendo esta regla de que lo mejor es darle los instrumentos a la comunidad y retirarnos nosotros, que somos extranjeros en esas regiones.
Entonces, capacitamos a la gente por varios días, mañana, tarde, noche, y los entrenamos y yo qué sé, pero al final de la semana que habíamos pasado allí en Hidalgo, resulta que todos nos dijeron, pues está muy bueno el programa, pero no nos dejan aplicarlo. Entonces mi jefe dice que no tengo tiempo, etcétera. Entonces ellas aprendieron el modelo, ellos porque eran hombres y mujeres, aprendieron el modelo, pero no pudieron aplicarlo. Entonces dijimos, bueno, pues hagámoslo nosotros, y así 2 psicólogas se entrenaron para aplicar el modelo y estuvimos ahí juntas haciendo este modelo que es muy sencillo, que es un modelo cognitivo, la 7, por favor, la que sigue, y que este modelo tiene 5 pasos que sabemos que han funcionado, que primero es explorar las preocupaciones. Si cada persona es diferente, cada ser, aunque viva con un esposo alcohólico, nunca se comportan igual, entonces tenemos que conocer individualmente cómo explorar sus preocupaciones. Les proporcionamos información, porque la única información que tienen es la que el mismo marido les dice, es decir, yo puedo dejar de beber cuando quiera, y yo no soy un borracho es otra persona, pero yo no, etcétera. Entonces damos información para que ellas vayan identificando si lo que tiene su marido es un problema de alcohol o no. Y se van analizando las formas de enfrentar, o sea, cuáles son la ventaja y la desventaja de lo que ellas han hecho. Entonces, muchas veces lo que ellos han hecho es tolerar, y entonces cuando ven otras alternativas que pueden hacer, otras alternativas, se les invita a que piensen qué otras cosas podrían hacer, qué podrían poner en práctica. Entonces, ellas mismas sugieren que podrían poner en práctica, sugieren qué hacer, y lo que el orientador o el psicólogo va haciendo es apoyándolas en esas medidas que ellas mismas están proponiendo, y entonces son aproximadamente 5 sesiones. Ya en esa tercera sesión prueban esas estrategias que ellos dijeron y vienen otra vez con nosotros, las analizamos y van así reforzando y apoyándose y tomando cierto valor, como veremos más adelante, para enfrentar la situación. También exploran fuentes de apoyo, y también, si acaso hay, como es una intervención breve y si hay una problemática muy, muy severa, entonces el psicólogo, el orientador, tiene la habilidad para canalizarlos a una institución más especializada, pero ya van convencidas de que sí requieren de apoyo, porque generalmente ellas piensan que no necesitan apoyo, que lo necesitan, pero a su vez dicen, ¿quién me va a ayudar? Si es un problema personal, es un problema familiar, es un problema masculino, los hombres nos tienen prohibido hablar de los problemas que pasan en casa. De hecho, a mí me decían, cuando yo me andaba caminando por la comunidad, y me decían, mucho cuidado porque no me vaya a cambiar a mi mujercita, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que las mujeres obviamente tienen miedo. Si a mí me daba miedo que pensaran que yo estaba tratando de cambiar a las mujeres y que me hicieran algo, pues las mujeres con mayor razón, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, hicimos esta intervención, aproximadamente fueron 43 personas las mujeres que aceptaron. Fue un reto verdadero que 43 mujeres aceptaran. Sin embargo, 30 de ellas, que también tenían un problema fuerte, no aceptaron ir a la intervención, básicamente porque yo creo que tenían miedo de asistir a la intervención, de cómo decirle al marido que iban a ir a tratar un problema de alcoholismo de ellos, etcétera. Entonces, 30 mujeres no aceptaron ir, pero otras 43 sí, y fueron a las 5 sesiones, y las mujeres que actuaron como un grupo control, por así decirlo, aceptaron contestar los instrumentos varias veces, 3 veces en un año, y entonces en ese sentido pudimos ver las diferencias, que esto es muy importante para convencer a las autoridades de que un modelo funciona. Pudimos ver cuantitativamente las diferencias entre un grupo que recibe la intervención y un grupo que no recibe la intervención. Como ustedes pueden ver en las gráficas de síntomas de depresión, pues tenemos que el grupo que recibe intervención en la primera barra negra está altísimo, y después ya baja hasta niveles de 9.6, que dentro de la prueba que nosotros aplicamos no es significativo. Sin embargo, el grupo que no recibió la intervención, vean ustedes que los síntomas depresivos continuaron, y no solamente continuaron, sino que se incrementaron
también los síntomas psicológicos que son muy comunes en ellas, por eso van tanto al doctor, porque tienen síntomas físicos y psicológicos. Entonces bajaron y disminuyeron considerablemente en el grupo que recibió la intervención de la primera vez. La segunda vez fue a los 4 meses y la tercera barra, la de naranja más clarita, es al año. Mientras que los grupos sin intervención, vean ustedes, que continuaron con síntomas psicológicos casi de manera muy semejante a los que habíamos evaluado el año anterior, 14.1, y también con síntomas físicos que subieron esa sintomatología física. Entonces, en ese sentido, esta es de alguna manera digamos, la evidencia cuantitativa. Pero lo más importante es el estudio de las emociones. Que las emociones son estados o condiciones por las cuales el ser humano advierte el valor e importancia que tiene una situación, necesidades o intereses determinados y los dispone para afrontar la situación de la mejor manera posible con los medios a su alcance. Esas son la definición de emociones, y entonces una de las cosas que hicimos con las entrevistas fue analizarlas cualitativamente, porque las 5 sesiones que tuvieron, todas fueron grabadas, y entonces veíamos un proceso muy interesante que quisimos analizarlo desde una mirada de Víctor Turner, que es el análisis del proceso del ritual. Entonces, el proceso del ritual, según Víctor Turner, sigue cuatro etapas: la ruptura, la crisis, el reajuste y la reinserción. Y este modelo lo tomamos porque justamente encontramos que el modelo seguía, que este modelo de análisis había seguido todo el proceso de cuando llegaban las mujeres el primer día a la entrevista y las siguientes 4 entrevistas más que generalmente tuvieron. Unas tuvieron 6, otras tuvieron 4, otras tuvieron 5. Pero en esa ruptura, cuando van por primera vez, la mujer decide rebelarse violando la norma de no hablar con extraños de los problemas de los hombres. Esto ya lo habíamos identificado, que esto, por lo cual nunca piden ayuda, porque el problema del alcohol o cualquier problema familiar provocado por el hombre no requiere hablarse fuera de la familia. Entonces, en esta primera etapa rompen con la norma cultural, que es eminentemente patriarcal. Su estado de ánimo es de tristeza, de llantos, deseos de morir, no querer vivir desesperadamente. Lo que más les duele es que su marido las humille y las golpee. Y entonces, cuando llegan la primera vez, hay frases como esta: estoy condenada a vivir así, me quiero morir, a nadie le hago falta, no voy a ser feliz mientras él no deje de beber, llega borracho y por eso son los golpes, si tan solo dejara de beber, me insulta, me grita, me maldice, etcétera. Ese es mi coraje. Una serie de frases que vemos en la primera fase de este análisis, que es como manera del ritual. Viene la segunda fase, que la describe muy bien Víctor Turner, que se llama la crisis, ¿no? Entonces aquí se inicia la aclaración de las responsabilidades, se empieza a disminuir la culpa. Obviamente siempre tienen culpa, ellas han hecho algo por lo cual el marido bebe, porque eso se lo han hecho creer. Se reconoce que el problema del consumo es del otro, que ella tiene otra responsabilidad consigo misma, con su propia familia, y en este momento de esta crisis se amplía la conciencia, pero también en este momento entran muchas dudas, entran en una zona de incertidumbre: estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, y sale la violencia de parte de ellas también, porque se dan cuenta de que han sido agredidas, y entonces ya ellas responden a la agresión, ¿no? Se me correteó y ya no pude correr. Cuando veo que viene, que me volteo y me paro y lo golpeo muy fuerte. Dice, una vez entró y me quería ahorcar, ese día sí lo marqué. No estoy leyendo todas las frases porque si no, no podríamos terminar a tiempo, pero este tipo de situaciones de crisis se muestran muy bien en todas las entrevistadas, ¿no? En la tercera fase, la fase, ellas ya han ido a probar un poco lo que han decidido hacer con la psicóloga, es decir, ahí deciden cómo tienen que enfrentar la situación, que van a probar esa toma de decisiones, y en esta fase hay un reajuste, ¿no? Empiezan ellas a delimitar su
su espacio, ¿no? Hay acciones delimitadoras y de reajuste. En ese momento hay ya un análisis de las ventajas y ellas mismas están convencidas de lo que quieren hacer porque ellas mismas propusieron la acción. Entonces, en esa etapa ya no se puede echar marcha atrás y ellas sienten que ya emprendieron una lucha, ya tienen una toma de conciencia. No es aquí cuando una intervención puede llegar a ser una transformación arbitraria, incluso a la cultura, ¿no? Entonces, en esta fase se inicia una reestructura. Bien, la verdad, ahora le voy a decir la verdad, le he negado el dinero porque es para tomar, le mentí. ¿Qué hubiera pasado si le da el dinero? ¿Qué ventaja y qué desventaja hubiera tenido? Se le pregunta. Y ella reconoce que fue la mejor decisión. No siento deslealtad y su culpa ha disminuido. ¿Por qué? Pues porque allí ella analiza que realmente por qué va a darle el dinero, por qué va a sentir culpa si realmente es su propio dinero de la mujer que ha ganado en el trabajo, ¿no? Entonces, después de las pláticas con la señorita, me sentí más tranquila. Fue ahí donde pensé mucho. Vimos muchas opciones y decidí a trabajar para salir adelante. Ahorita que estoy un poquito joven. Antes estaba destruida, quería morir. Por fin me atreví y le dije, ¿quieres irte? Vete. Y ya no le hice más caso. Ya no quiero irme para abajo, solo para arriba. Él también cambió, escarmentó por las actitudes mías y las de mis hijos. En fin, viene la etapa esta de reinserción. Este último paso de reconstrucción se delimita por una acción en la que se señala la reconciliación consigo mismo y la reintegración social. Es una etapa de la restauración de las emociones, conmovidas por el reconocimiento y la aceptación. Se plantean situaciones tajantes hacia los otros, se requiere de la aprobación de al menos una parte de la comunidad o de la familia y se marcan los límites. Cambian el miedo, la desesperanza, el vacío, sienten que pueden tomar acciones públicas, formales como decir me separo, o hacer actos prohibitivos como decidir he decidido trabajar y me voy a ir a trabajar. Y entonces ellos dicen, ¿no? Ellas dicen, es mi decisión que yo estoy tomando. Yo como mujer tengo ese derecho, por eso yo quiero eso, no para que me haga lo que él quiere. Aunque me preocupa que tome, no puedo estar con él, solo para que no lo haga. Esa es su decisión. Empiezan a poner límites en dónde está mi responsabilidad y hasta dónde está la suya. Y tomar la responsabilidad quiere decir quitar la culpa. Separan espacios simbolizados de manera diferente. No lo voy a dejar entrar a mi casa ni a mi cuarto. No voy a permitir que me toque, que duerma conmigo. Y estas mujeres lo hicieron por varias etapas y varias veces. Y cuando las fuimos a entrevistar, al terminar la intervención a los 3 meses, luego a los 6 y luego al año, ellas continuaban con esa actitud. O sea, el mismo hombre había replegado su violencia, había replegado su no consumo. Algunas nos dijeron que habían incluso entrado a Alcohólicos Anónimos, etcétera. Otros habían dicho que finalmente se separaron, y otros, por ejemplo, buscaron su trabajo e hicieron su vida independiente. Una más, eran tan sencillas las decisiones que tenían que tomar, que decía una de ellas, mire, yo cuando viene borracho, lo que yo antes nos peleábamos hasta que terminábamos en pleitos violentos. Ahora viene borracho y yo me pongo mis audífonos, me pongo a oír mi música, no interfiero con él, y en ese momento él se calma solo, se queda dormido, y yo no me peleo. Ya hablaré después cuando él ya no esté en ese estado de embriaguez. Entonces, ellas van tomando sus propias decisiones y van poniendo sus propios límites, y el hacerlo continuamente les va a llevar a una restauración de las emociones. O sea, hay un antes y un después de la intervención donde puede ser la misma emoción, ira, dolor, miedo, disgusto, incluso enojo, toda esta parte de violencia, pero el proceso cognitivo hace que esta tome otra direccionalidad. En este caso, evitar el sufrimiento, la búsqueda de un placer y de una satisfacción. Se restaura la emoción a partir de una nueva experiencia durante la intervención. Y el placer para una de ellas era ir a trabajar, poner una tiendita en la esquina y vender cosas. Eso era su deseo y eso lo logra. La otra era ir a pasear con sus animales, etcétera. El estudio de las emociones en este caso nos ha servido para entender y corroborar la influencia de la vida patriarcal en la vida emocional de las mujeres, como son las creencias que les han llevado a tolerar, aguantar emociones, expresadas en la cantidad de narraciones aquí manifestadas que se vuelcan en una verdadera crisis que estalla para renovarse, y es a esto lo que hemos llamado restauración de emociones o la búsqueda de la identidad.
se confirma que el proceso de intervención benefició a las mujeres ñañú para transitar de un estado emocional de sufrimiento por el mandato cultural de obediencia al hombre esposo, por aceptar el consumo excesivo de alcohol y la violencia de su pareja, a un estado de restauración emocional más benéfico para ellas, a pesar de la presencia fuertemente patriarcal de la cultura. He dado una revisión muy rápida. Esto está mucho más detallado en el capítulo de libros, espero que lo vean por allí, y cualquier cosa, pues con mucho gusto, aquí está mi correo electrónico, que pueden ayudar a preguntarme en lo que gusten. Seguramente si ahorita tienen preguntas de alguna parte del público que nos esté escuchando, pues Liliana podría hacernos el favor de pasármelas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Company, que la oí parte de su presentación y, en fin. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con la presentación de este libro, Desigualdad, Mujer y Sociedad. Agradecemos infinitamente la participación de las maestras, de las doctoras Company, Rodríguez Villafuerte, Natera, brillantes exposiciones. Nos despedimos nosotros, no sin antes leer algunas reflexiones de personas que tuvieron la gentileza de comunicarse con nosotros. Mona McCloskey nos deja una reflexión que dice: desde cada ser humano es que el cambio inicia. Ana Pérez dice que muy buena presentación, felicita a las presentadoras, 1000 saludos a la brillante Concepción Company, dice. Ana María Romero Huerta manda saludos desde Guadalajara. Alejandra Núñez dice: el terrorismo que vivimos las mujeres hoy es un terrorismo que viene desde la educación, es necesario un cambio educativo. Y bueno, el libro se encuentra a la venta en formato virtual o impreso en el Colegio Nacional. También pueden adquirirlo a través de la red de librerías independientes, y se acota RELI, es como se lee, a la que pueden acceder desde filu.uv.mx. Muchísimas gracias por su compañía, la comunidad de la Universidad Veracruzana y del Colegio Nacional. Encantados de que nos hayan seguido en este evento especial, el Día Internacional de la Mujer. Reitero las gracias a las presentadoras y bueno, pues hasta el próximo evento. No pierda el programa de la FILU, que está muy interesante. Sígalo. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.